Estamos con Ismael Bernal, quien es el sociólogo esmeraldeño, y algo que propone Ismael, que has venido como haciendo énfasis eh, también en tu trabajo de visibilizar lo que pasa en Esmeraldas, es si Esmeraldas necesita una intervención. Y cuando hablamos de una intervención, me gustaría que nos expliques un poco cuál es esta visión que ustedes tienen desde el territorio para proponer algo así. Sí, primero la connotación de intervención viene un poco también de esta cuestión que la catástrofe se la ha tomado como una cuestión de caridad, ¿no? Es decir, no hay una asistencia humanitaria en términos reales, en términos de cobertura, en términos, por ejemplo, te diría de salud mental, ¿no? O sea, piensa que en un momento de catástrofe natural ocurren ciertos quiebres a nivel psicosocial dentro del tejido mismo, ¿no? Entonces, no hemos visto una asistencia en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es que incluso se está haciendo un turismo de catástrofe. Los políticos que están en un proceso de campaña, aprovechando las vísperas, vienen a nuestro territorio y se toman fotos donándole, dándole a la gente, ¿no? Las raciones alimenticias, lo cual a mí me parece un poco mal, ¿no? En ese sentido, porque lo que están es vendiendo la idea de la caridad y no de la asistencia humanitaria que ahora mismo se requiere. Ahora bien, ¿por qué una intervención humanitaria en esto? Según el último corte de gestión de riesgos, tenemos 20.000 personas afectadas hasta el momento. Son 4.994 familias que lo han perdido todo y que siguen esperando respuestas por parte del Estado central. Y además de ello, no hay un plan de reubicación, no hay un plan de evacuación, no hay un plan de reparación en términos económicos, en términos sociales, en términos psicológicos también, ¿no? Entonces vemos cómo todas estas situaciones se empiezan a conjugar. Además de ello, de lo que no se está hablando un poco es de cómo esto va a afectar en términos de las brechas de desigualdad que se van a amplificar, porque ya Esmeraldas tenía un problema y era que el 52% de la población vivimos en condición de pobreza, el 25% de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Entonces, este tipo de eventos que no son nuevos en Esmeraldas, pero ahora la magnitud debido a los damnificados y además de ello también se han roto determinadas actividades, te diría, tanto agrícolas como de la ganadería. Se perdieron 11.744 animales que favorecían estos sectores. Entonces tampoco se está hablando de eso. Por ello estamos en una situación crítica. Me parece curioso que gestión de riesgo nos ubiquen en nivel 4 y en una casilla amarilla, cuando lo que hemos visto realmente es que se ha cortado el suministro de agua potable, ocurrió otro delito ambiental en el río Biche a la altura del recinto Cube. Entonces, vemos cómo, además de la situación emergente, de la catástrofe, entre comillas, natural, porque también nos venden eso, ¿no? Esta cuestión se puede haber mitigado un poco. No se draga el río Esmeraldas, ¿no? Ahí tenemos problemas con la minería ilegal, la deforestación descontrolada sin ningún tipo de regulación y ningún tipo de sanción por parte del Estado ecuatoriano. Entonces también podemos hablar de un racismo ambiental, porque no somos totalmente descartables para el Estado ecuatoriano. Y además de ello, no se construyen muros de contención, que si bien es cierto no van a resolver la problemática de las inundaciones, pueden mitigar y pueden reducir el número de afectados, ¿no? Porque ese también ha sido el problema. Han ubicado 6 albergues, los 6 albergues y son 5 albergues y un refugio, y ya han superado la capacidad de personas que pueden tener, precisamente por las infraestructuras de las escuelas que están totalmente obsoletas. Entonces, en esta situación, la población o decide quedarse en sus domicilios, no por capricho, sino porque no tiene dónde irse. Entonces, en ese sentido, no hay como una atención prioritaria. Hay personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas que están en la intemperie. De hecho, una clínica de diálisis quedó bajo el agua y se perdieron todos los equipos, ¿no? Entonces, ¿cómo la población accede a este tipo de asistencia, ¿no? Que también es un poco la cuestión. Ahora, en términos económicos,
no se está hablando de los daños económicos en términos generales, ¿no? Antes de entrar allí, Ismael, me gustaría como definir algunos conceptos que traes, porque precisamente al ser Esmeraldas un lugar de territorio, por ejemplo, para la cobertura periodística muy riesgosa, hay algunos detalles que uno no puede imaginar sin estar allí. Tú me hablas ahora de de unas nuevas situaciones que generan mayor preocupación de lo que ya Sí, sí, en los últimos años está viviendo Esmeraldas. Por ejemplo, que no haya un plan de prevención en temas ambientales y que lo califiques tú como un racismo ambiental, que es algo gravísimo. Te digo, también estos conceptos uno tiene que ir socializando porque no desconoce básicamente por estos riesgos de poder llegar allí y analizarlos. Eh, sí me gustaría hablarlo más luego eso, pero además cuando hablamos de albergues colocados preventivamente, pero además con muchos problemas en el medio, hay un entendimiento de si bien cuántas personas hay. Por ejemplo, en la visita que yo hice, había personas con discapacidades, había personas con enfermedades catastróficas, y por ejemplo, cifras de eso no tenemos. bueno, el último recorte de gestión de riesgo, ¿no? Que también es esa también es una cuestión un poco preocupante. No se está del todo publicando en sí, no se está socializando estas cifras, como que se están manteniendo en bajo perfil, ¿no? Y eso es un poco preocupante. Eh, al momento no tengo como el documento, pero sí está especificado, ¿no? Cuántas personas hay en los 5 albergues y uno que es determinado como refugio, y ahí están especificando las personas. Lo que sí puedo decir con respecto a los datos es que de las 20.000 personas, solo 1.990 han sido asistidas. De las 4.900 familias, solo 580 están damnificadas. Entonces ya nos podemos como posicionar, ¿no? Y ya podemos ver el espectro, ¿no? Quiénes han sido asistidos y quiénes no han sido asistidos, ¿no? Y por qué la población está reclamando tanto, ¿no? Porque se está, se está exacerbando la situación, ¿no? Nos han dejado solo por eso digo, para el Estado ecuatoriano somos totalmente descartables, ¿no? Y ocurren precisamente todo tipo de delitos ambientales en nuestro territorio que afectan, por ejemplo, a comunidades afroribereñas que se dedican a la pesca, a la venta de arena y que utilizan el río como un transporte fluvial, ¿no? Y que de ahí también sacan un poco de rédito económico. Todas estas actividades se ven afectadas porque en medio de una situación de pobreza y desigualdad como Esmeraldas particularmente tiene estos factores, que de hecho en Esmeralda está concentrado el índice más alto de desempleo, con un 9.1%, no lo estoy diciendo yo, estos son datos públicos del INEC, ¿no? O sea que estamos por encima de la escala nacional, que son 4.4%. Y si eso no importa, y si eso no alarma también, ¿no? La crisis también viene por parte de la sanidad. Hay niños que están expuestos a las picaduras de mosquitos y debido a la condición climatológica de Esmeraldas, esta combinación de calor, lluvia, ¿no? Concentra un poco la reproducción de la larva de mosquito. Ahora, me parece muy importante la pregunta que haces, ¿no? Con respecto a temas de prevención. No han aprendido nuestras autoridades. Definitivamente no han aprendido. La situación de riesgo de Esmeraldas es multifactorial. Conectamos con el mar, ya sabemos que nuestros ríos, por falta de dragado, por los problemas de la minería ilegal, por la deforestación, tienden a desbordarse. De paso, somos altamente sísmicos. Entonces, el año pasado tuvimos un terremoto, el gobierno prometió el oro y el moro y no le cumplió a la población. La gente regresó a sus casas, las parchó con cemento y continuó viviendo en estas zonas de riesgo. Entonces, no hay como una conciencia a nivel estatal con respecto a estos espacios, ¿no? Y además de ello, sumemos refinería. O sea, todos estos delitos ambientales que se cometen por parte de Petroecuador también tienen que ver con la cobertura que tiene el Estado. Como no le interesa el territorio y como Esmeraldas está pensado sin sus habitantes por parte del gobierno, entonces suceden todo tipo de delitos ambientales que contaminan el aire, el suelo y el agua y la gente tiene que seguir, ¿no? Porque ya decía uno de los areneros, ya nos quedamos meses sin un mecanismo de subsistencia.
Y esos meses sin mecanismo de subsistencia también inciden en los índices de violencia, ¿no? Porque ya Esmeraldas ha venido atravesando todas estas situaciones con respecto a la violencia, con respecto a la desigualdad, ¿no? Y ahora nos ataca todo este embate, ¿no? Entonces, por eso es un poco preocupante y por eso hacemos como la connotación de intervención humanitaria, porque hay niños que están Sí. totalmente desolados en estos Ismael, espacios. y qué sería, cómo se daría en el caso de que ocurriera o una propuesta de lo que ustedes hablan, cómo se daría esta intervención? Porque claro, uno escucha esa palabra que es como a veces un poco distante de nuestras realidades, pero bueno, uno escucha esto y ya está completamente instalada. Sí, sí. No hay cómo negarlo, es indiscutible. ¿Cómo crees vos que debería ser eso? Bueno, primero que las autoridades reconozcan los desaciertos que han cometido en cuanto a atender la emergencia, ¿no? Segundo, tiene que ver con un proceso de reparación. No podemos hablar de intervención sin hablar de reparación, ¿no? O sea, se tiene que intervenir a todas las familias, ¿no? Se tiene que asistir a todos los damnificados precisamente para evitar concentraciones o focos de violencia, porque el hecho que estén albergados no son indicadores de que van a estar en un lugar seguro, prácticamente se están asignando a las personas. Entonces también hay que pensar en el sentido de dónde van a reubicar a las personas, es decir, un plan habitacional, ¿no? Ya esta es la segunda ocasión en que la misma gente sugiere a las autoridades, tanto locales como centrales, que se genere un proyecto habitacional que favorezca en términos de ubicación para prevenir este tipo de desastres, ¿no? Este tipo de catástrofes, porque lo que pasa es que la población, en vista de que no tiene cómo resolver la situación de la vivienda, se ubica en estos espacios, pero estos espacios son zonas de riesgo y no hay un proceso de regulación en ese sentido, sino que esperan que la gente se asiente en estos espacios para recién decir, ustedes deben ser desalojados en este territorio. Entonces, es un poco la justificación que ellos siempre buscan, ¿no? Como, no, tú no deberías vivir aquí. Entonces, ¿dónde tiene que vivir la gente? ¿No? Entonces, eso hace falta, un rediseño de... Y aparte como que también la gente en condiciones vulnerables y también ubicados como pobres o de bajos recursos siempre estorban la gente. Sí, sí, o sea, la gente lo que intenta es resolver un poco su vida, ¿no? O sea, Esmeraldas históricamente, y esto lo voy a dejar muy claro porque me parece que no solamente es desde ahora, la deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano con Esmeraldas es, yo te diría, por marcar un punto clave desde el año 70, ¿no? Que empieza todo este boom petrolero cuando cambia la matriz productiva en el país, ¿no? Y nos instalan una refinería. O sea, no hay un proceso de compensación social por los impactos que hemos tenido. O sea, tenemos una refinería que lleva desde el 77 operando, produciendo 110,000 barriles diarios de petróleo, concentrando un 61% de la producción nacional. Y yo creo que tú lo viste, ¿no? Las vías de ingreso están totalmente deterioradas, no hay asistencia. Entonces, cuando hablamos también de presencia de Estado, hablamos de una presencia parcial, ¿no? Esmeraldas importa solo para flota petrolera ecuatoriana y para la refinería, ¿no? Entonces, ya de ahí el resto la gente intenta resolver otro tipo de cuestiones, ¿no? Además de ello, el agua potable está suspendida precisamente por el desastre, porque le cuesta mucho más tiempo procesar, tratar el agua a la planta de captación que ya tiene otros problemas. Entonces, es como en medio de esta situación que la gente está intentando limpiar sus viviendas, está intentando hacer lo posible por recuperar algunas cosas dentro de su espacio habitacional, no puede, ¿no? Entonces, es precisamente eso también por la preocupación por la intervención humanitaria, porque han dejado a la gente sola, o sea, que lo haga sola. Y ahora están utilizando este discurso del échale ganas, tú puedes. Y eso no es así. O sea, eso perjudica a la población porque lo que están diciendo es que la gente tiene que soportar este tipo de cosas y ser resiliente, entre comillas. O sea, eso no funciona así. Este echaleganismo puro y duro realmente también preocupa en ese sentido porque en medio de estas situaciones que son un poco delicadas, no hay un tratamiento de las emergencias, ¿no?
en pro de asistencia humanitaria, de reubicar a las personas, de considerar a los grupos vulnerables puntualmente, ¿no? Y sacarlos de las zonas de peligro. O sea, hay gente que aún no ha salido de la zona cero afectadas, o sea, y es porque no tienen dónde ir, los albergues ya están colapsados, ¿no? Y la ayuda no llega en el sentido de infraestructura, ¿no? No estamos hablando solamente de ayudita, kits de alimentos, o sea, eso tarde o temprano, y esto también es un punto a tomar en cuenta, también somos conscientes que habrá un agotamiento de estos víveres, porque precisamente la situación del país está también en términos económicos afectada. Entonces, la población tarde o temprano o habrá una pausa o irá mitigándose en términos de donaciones. Y eso es preocupante porque apenas llevamos una semana, tenemos 20.000 personas afectadas y la población cada vez más se ve empujada a estas necesidades, ¿no? De pedir, de solicitar. Entonces, es un poco apabullante, ¿no? Esa situación, un poco dura, ¿no? La verdad que, bueno, tal vez lo hemos hablado en varias ocasiones, pero siempre es demasiado fuerte, doloroso Sí, sí. escucharlo, porque evidentemente también cuando hay territorios con alto riesgo de peligrosidad para los periodistas, se vuelve también un espacio difícil de conocer y de narrar, y escuchar también un poquito, tal vez contextualizando también todas las situaciones que viven, uno puede mayormente eh, reflexionar sobre lo que merece la atención, ponerla no solo en Esmeraldas, sino en otros puntos también del No, y país. por ejemplo, el día de ayer que con el colectivo de mujeres de asfalto, ¿no? Que las chicas están haciendo una gestión precisa, puntual, están ubicando puntos específicos que, claro, con sus limitaciones, evidentemente, pero ayer fuimos a Muisne y nos comentaban que en Cabo San Francisco y en San Gregorio aún están incomunicados algunos, bueno, muchos recintos, ¿no? De estas zonas rurales y eso también es preocupante porque se ha cometido otro delito ambiental en San Gregorio. Hay palizadas que aún no han sido retiradas por la maquinaria. Solo hay una maquinaria y es impresionante el nivel de sedimento, ¿no? Las palizadas, cómo están acumuladas allí. El río está contaminado, la población no tiene acceso a agua y eso cada vez más agudiza este tipo de situaciones. O sea, cuando ocurren este tipo de desastres, también se empiezan a develar, empiezan a salir a flote los delitos ambientales que se cometen con Esmeraldas y que gran parte son responsables del Estado central porque no toma responsabilidad, no toma acción sobre estas actividades incorrectas dentro del espectro de la conservación del medio ambiente. Y esto también responde al concepto de necropolítica en términos sociológicos hablando, ¿no? O sea, es como el Estado deja morir, pero también hace morir a la gente, ¿no? Porque no es casualidad que estemos lidiando con los índices más altos de violencia en proporción a la densidad demográfica. O sea, Esmeralda en menos de 6 meses ya tiene 200 y algo de muertes violentas en nuestro espacio. O sea, y eso es preocupante porque está por encima del año anterior, justamente a estas fechas. Gracias, Ismael. Te agradezco por esta radiografía tan profunda de Esmeraldas. Daremos el seguimiento que merece, la atención, enfocándolo siempre en el territorio, que es lamentablemente quienes sufren las consecuencias de malas decisiones de gobiernos. Te agradezco mucho. Hablamos con Ismael Bernal, quien es sociólogo esmeraldero.